le vamos a dar paso a nuestro internacional Álvaro Di María, que viene de España. Álvaro, ¿estás por ahí? ¿Estás como para hacer una mega entrada? Escritor y autor del libro La filosofía de Bitcoin. Sí. Por favor, inundanos de tu conocimiento. Gracias. Perfecto. Pues nada, yo soy Álvaro Di María. Escribí un librito que se llama La filosofía de Bitcoin. Algunos a lo mejor lo habréis leído, pues han metido unos cuantos miles. Y la verdad es que no hace tanto que se ha publicado, simplemente unos 11 meses, a raíz de un podcast con Lunaticoin. Y sí, me voy a sentar. Entonces, la cuestión para mí es cómo abordar qué es Bitcoin, ¿no? Porque es algo bastante complicado y la gente lo suele menospreciar mucho. O suele dedicarle muy poco tiempo, suele compararlo con otro tipo de criptomonedas y a mi juicio no se entiende muy bien el alcance histórico que tiene. Yo soy investigador en filosofía del Estado y del derecho, entonces mi aborde de Bitcoin parte de ahí, parte un poco de esa perspectiva. La cuestión de entender Bitcoin, a mi juicio, es ver qué tipo de problemas históricos trata de resolver. Porque Bitcoin no es una ocurrencia, no es una idea que se le ocurre a uno un día y se pone a programar y saca cualquier cosa, ¿no? Sino que es la culminación de una serie de trabajos de los cypherpunks que trataban de buscar una cosa muy concreta, que trataban de buscar un efectivo electrónico, pero un efectivo, cuando se habla de cash, muchas veces se entiende mal. Se entiende cash como dinero para pagar. No es dinero para pagar, no es metálico para pagar. Cash es riqueza líquida al portador. Y tenemos que entender muy bien esto, porque a mi juicio es uno de los mayores errores a la hora de abordar Bitcoin, ¿no? Tenemos que entender que con el efectivo nosotros lo que tenemos es privacidad. Cuando tenemos dinero en efectivo tenemos privacidad. Yo si pago al tendero, el tendero no sabe mi identidad, no sabe nada. Pero esto en el ámbito digital tenemos una serie de problemas con esto. Nosotros si pagamos con nuestra tarjeta de crédito, el banco sabe perfectamente a qué hemos pagado, el tendero sabe perfectamente nuestro nombre y nuestra identidad. Esa privacidad la perdemos. Entonces, el objetivo principal aquí era recuperar la privacidad en el ámbito digital. Y para esto había que resolver dos problemas históricos, que son el problema del doble gasto y el problema del tercero de confianza. En el ámbito digital nosotros tenemos un problema muy serio, ¿no? Que es que todos son conjuntos de datos. Entonces, esto para algo que aspire a ser dinero es muy problemático. Porque, por ejemplo, si tenemos una imagen de WhatsApp, nosotros podemos replicar la imagen de WhatsApp tantas veces como queramos. Se la podemos transmitir a todos nuestros contactos. Si esto lo hacemos también con 100 unidades monetarias, tenemos un problemón, porque estamos falsificando, por así decir, el dinero, ¿no? Estamos enviando varias veces este dinero. Para resolver este problema, en el ámbito digital lo que hemos introducido es un tercero de confianza. Lo que metemos es, por ejemplo, alguien que lo restrinja de alguna manera para poder economizarlo, ¿no? Y metemos, por ejemplo, en otro conjunto de datos, la música a Spotify, lo restringe y de esa manera lo podemos aprovechar. O, por ejemplo, nuestros bancos es lo que hacen, ¿no? Ellos son los que controlan que no se produzca el doble gasto, que no gastemos varias veces el mismo conjunto de datos, al igual que esa imagen de WhatsApp, ¿no? Entonces, Bitcoin lo que resuelve es eso, el problema del doble gasto y el problema del tercero de confianza. Suprime este tercero de confianza para hacer todo eso. Y esto puede parecer un tema menor, ¿no? Porque, claro, dices, no, ha resuelto el problema del doble gasto y el problema del tercero de confianza. Pero el alcance de esto es de una magnitud enorme. Porque pensad que si tenemos un activo económico que es digital, pero no depende de nadie, estamos haciendo una redefinición del derecho de propiedad y estamos creando una nueva categoría de activo económico. Estamos creando el primer activo económico, que es digital, pero que es un activo real. Esto probablemente sea lo más difícil de entender dentro de Bitcoin. Que Bitcoin es una cosa, a diferencia de todas las demás criptomonedas. Todas las demás criptomonedas tienen un emisor. Pueden ser manipuladas o controladas de alguna manera. Bitcoin no. Bitcoin es un activo real, en el sentido estricto de activo real. Lo que pasa es que es digital. Y esto es probablemente lo más difícil de entender de todo. Pero claro, si conseguimos un activo que no puede ser censurado o es inconfiscable de alguna manera también, esta redefinición del derecho de propiedad lo que está creando es un activo que nos da un derecho de propiedad absoluto sobre lo que nosotros tenemos ahí. Simplemente accedemos a él con nuestro conocimiento. Y esto, claro, tiene unas implicaciones en todos los ámbitos sociales y económicos y políticos que podamos imaginar, ¿no? Pensemos cómo afecta esto al Estado, ¿no? Que es un poco lo más interesante, aunque eso entraría al final. También hay que entender
qué problemas históricos dentro del ámbito económico pretende resolver Bitcoin, porque si no también vamos a hacer muy mala gestión de nuestro patrimonio. Bitcoin no está diseñado específicamente para ser un buen medio de pago. Y esto no es un problema, es que un medio de pago es una cosa elemental, básica, que no tiene mucha relevancia, ¿no? Bitcoin está centrado para el atesoramiento de riqueza. Entonces, Bitcoin pretende maximizar la seguridad. Que tengamos una riqueza líquida al portador con nosotros, segura, que podamos atesorar valor en periodos largos de tiempo y transmitirlo. Esto es importantísimo. Pensemos en las herencias, pensemos en grandes transacciones, pensemos en un montón de cuestiones. No pensemos en pagar un café, pensemos en lo realmente importante de nuestra vida, que es dónde atesoramos nuestra riqueza. ¿Dónde la atesoramos actualmente? No la atesoramos en dinero fiat. Es que Bitcoin no es una buena alternativa al dinero fiat. ¿Por qué? Porque el dinero fiat no se utiliza para atesorar riqueza. Sí que pretende resolver ese problema del dinero fiat, pero no lo utilizamos para eso. ¿Quién ahorra en pesos para dejar pesos a sus hijos y a sus nietos? Nadie, ¿eh? ¿Para qué queremos una alternativa a eso? Nosotros queremos una alternativa a los bienes inmuebles, a la deuda pública, al oro. Queremos una alternativa a activos no controlados o no regulados, que dependan solo de nosotros. Es que cuando tú pruebas el sabor de la propiedad absoluta, el resto de cosas te saben a menos, porque el resto de las propiedades son todo propiedades compartidas a medias, ¿no? Entonces, si conseguimos este derecho de propiedad absoluta con unas cualidades que diseñamos mediante software para preservar valor en periodos largos de tiempo, estamos haciendo un activo que compite con toda esta gama de productos, ¿no? Con bienes inmuebles, fondos de pensiones, fondos de inversión, acciones de empresas consolidadas, oro, arte, coleccionables. Y eso es lo que hace a Bitcoin extraordinariamente atractivo. No el ser una alternativa al fiat, sino el ser una alternativa a todos aquellos productos que utilizamos como depósito de valor. Eso es lo que realmente es impresionante. Porque sí, el fiat no nos gusta y genera problemas, pero bueno, se pueden buscar alternativas, ¿no? La cuestión es que no teníamos una alternativa buena para tener un depósito de valor. Y ahora sí, tenemos una posibilidad de depositar nuestro valor sin que nadie más nos lo pueda arrebatar, al margen de la volatilidad, porque esto es un problema de Bitcoin, que es que va a ser siempre volátil. Va a ser siempre volátil porque tiene una oferta rígida. Con una oferta rígida tú solo puedes afectar al precio vía demanda. Y si la demanda cambia y es volátil, el precio de Bitcoin también va a ser volátil, porque no puedes adaptar la oferta a la demanda. Esto es lo que también, entre otras cosas, lo va a hacer mal medio de pago, ¿no? O activo financiero, ¿no? Pensemos en pedir préstamos en Bitcoin, pensemos en pagar y hacer que alguien te reclame la devolución un mes después, ¿no? ¿Quién va a asumir ese tipo de riesgos, ¿no? A mi juicio eso es lo que lo hace muy difícil, por ejemplo, para el cálculo económico y para otras cuestiones. Pero de verdad que es lo menos interesante de todo, es que tenemos una redefinición del derecho de propiedad. Tenemos propiedad absoluta. Y claro, una vez tenemos esta propiedad absoluta, en lo que hay que pensar es en las implicaciones sociales y económicas que esto tiene, y sobre todo políticas, ¿no? ¿Por qué a mí me interesó tanto Bitcoin? ¿Por qué me puse a escribir un libro, ¿no? Porque para mí lo que abre es un espacio político nuevo. Lo que nos devuelve es un poder de negociación que no teníamos antes, porque el Estado es capaz de expropiarnos toda nuestra riqueza. Si tenemos un activo que no nos pueden quitar, nosotros lo que estamos recuperando es poder de negociación. Si tenemos poder de negociación, tenemos unas opciones muy buenas gracias a Internet. ¿Por qué? Porque Internet lo que nos permite es agregar demanda y hacer una oferta muy personalizada. ¿Qué es lo que a mí me parece más interesante de todo de Bitcoin, ¿no? Pues si os vais al manifiesto de la independencia del ciberespacio de Barlow, lo que dice es que en el ciberespacio el Estado no tiene soberanía, ¿no? Entonces, si nosotros somos capaces de secesionarnos patrimonialmente del Estado, agruparnos y negociar políticamente, la situación cambia mucho, ¿no? Porque ahora para el Estado no somos nada. Nos puede tratar como quiera, nos puede maltratar como quiera y no va a tener ningún problema. Va a poder seguir funcionando así sin parar, ¿no? Que os vamos a contar a los argentinos. La cuestión es, ¿cómo cambiaría esto si tenemos una parte significativa de nuestro patrimonio secreta que no pueden tocar y bien protegida y custodiada, ¿no? Pues si agregamos a través de personas de relevancia y de influencia a grupos de bitcoiners, a mi juicio creo que vamos a poder llevar a cabo este proyecto de las ciudadelas, ¿no? Que son muy bitcoiners, ¿no? Vamos a tener mucho poder de negociación para negociar por Micrópolis, que es mi segundo libro, en el que estoy trabajando ahora, que lo que se trata son jurisdicciones personalizadas. Es decir, a mi juicio lo que podemos negociar ahora es algo inmenso. Lo que podemos es salirnos del Estado, no solo económicamente, sino que también tenemos posibilidades de negociar de tú a través de asociaciones con estados, ¿no? A través de pagos
en Bitcoin sin ningún tipo de problema, pero de compras de territorios, de cesiones de soberanía, de cosas de este estilo. Esto, a mi juicio, es lo más interesante de Bitcoin. Los derechos políticos que nos puede otorgar, no solo económicos, que indudablemente es un activo fascinante, ¿no? Y que, a mi juicio, es extraordinario y está muy bien diseñado para preservar valor, sino que esta ventaja que nos puede dar frente al Estado es inmensa, porque nunca ha habido ningún activo de esta naturaleza. La deuda pública se considera un activo libre de riesgo porque el Estado puede expropiar toda la riqueza a sus ciudadanos. Aquí hablar de que la deuda pública es libre de riesgo en Argentina a lo mejor es curioso, pero bueno, en el mundo en general sí que suele ser considerado un activo libre de riesgo. Entonces, si aparece un activo de esta naturaleza, al Estado le plantea muchos desafíos. Y la mejor manera de entender Bitcoin es compararlo con la pólvora. Porque si pensamos en la pólvora, ¿qué es lo que hace la pólvora? Pues vamos a poner un ejemplo, ¿no? Yo vengo aquí y os digo, soy generales en la Edad Media de caballería, ¿vale? Y os viene un chico joven y os trae un polvito negro y os dice, mira, este polvito negro va a tirar las murallas en las que llevas protegido 1000 años. Tu caballería, supercaballería, no va a servir para nada. Es que un chico joven de 16 años va a poder matar a tu mejor guerrero a 100 metros. Hombre, a ver, yo entiendo que el general de caballería se ría de ti, te tache de loco, te mire con los ojos de este tío que se ha tomado una seta y viene aquí a contarme la última alucinación, ¿no? Pero cuando entiendes Bitcoin, entiendes que es una cosa de esa naturaleza, entiendes que es algo que no está sujeto al control de los estados, que los estados no pueden hacer nada contra Bitcoin como tal. Entonces, ahí es cuando te das cuenta de que estás ante un cambio radical en la lógica de la violencia, en cómo el Estado te puede atacar patrimonialmente, cómo te puede confiscar, cómo te puede expropiar. Pensemos que con Bitcoin, por ejemplo, se puede heredar sin que el Estado pueda impedirlo. Esto es algo impresionante, es que literalmente queda fuera de su jurisdicción, literalmente no tiene soberanía en este área. Pensemos que se pueden hacer transferencias sin que tampoco lo puedan impedir. Se acaba la censura también en el ámbito económico. Es que hay una serie de innovaciones que van a tener mucha repercusión política. Y al igual que ese polvo negro acabando con la caballería, con las murallas, o nos obligó a reorganizarnos políticamente, yo creo que Bitcoin nos va a permitir reorganizarnos políticamente también. Precisamente con eso, con un derecho de secesión patrimonial y poder de negociación a través de agregación de demanda por Internet. Esto es lo que es más interesante de todo, a mi juicio. ¿Cómo vamos a ser capaces de poder crear nuevas formas políticas, de hacer nuevas formas de organizarnos políticamente, ¿no? Porque actualmente tenemos que estar sometidos al Estado para todo, compartimos nuestros bienes a medias, si no es a medias es todavía más, ¿no? A más del 50%. Estamos sujetos a regulaciones, a un montón de cuestiones. Pensemos en las posibilidades que se nos abren para esto. Y cuando hablo de compararlo con la pólvora, pensemos también en qué implicaciones tiene esto a nivel político para que los estados lo adopten, ¿no? En ese sentido. China cometió el error en su momento de no aprovechar el uso armamentístico de la pólvora. Y esto le supuso perder una hegemonía militar muy importante. Lo ha vuelto a hacer. Lo ha vuelto a hacer. ¿Qué podemos hacer el resto de países? ¿Qué haríais vosotros si estuvieseis en ese momento histórico de la Edad Media en el que aparece la pólvora? Contratar a la gente que trabaja con ella, desarrollar negocios basados en ello, prepararnos para los cambios que introduce, aprovechar las ventajas, atraer talento que lo sepa manejar, o expulsarlo, prohibirlo y perseguirlo. Que cada uno considere cómo adecuarse a todo esto, ¿no? Pero yo creo que sí que es muy importante entender la naturaleza de Bitcoin a nivel personal para entender cómo hay que hacer una gestión de la liquidez, porque si pensamos que es un activo que compite con el fiat, vamos a tener saldos de tesorería para el corto plazo. Y con la volatilidad que tiene te va a llevar por delante. No es un activo para el corto plazo, es un activo para que preservemos y atesoremos valor a largo plazo sin riesgo de censurarnos, de expropiárnoslo, de quitárnoslo, ¿no? Entonces, esto es importante para que nos centremos tanto en la privacidad como en la custodia. Que como usuarios, eso va a ser nuestra prioridad, o eso debe ser nuestra prioridad. Privacidad, custodia, atesoramiento, porque si no, Bitcoin nos puede plantear serios problemas, porque la trazabilidad y aprender a utilizar las herramientas de gasto para la privacidad no es sencillo. Entonces, focalicemos mucho más en el depósito de valor, en el atesoramiento y en las posibilidades políticas que nos abre Bitcoin, que a mi juicio son extraordinariamente importantes, ¿no? Y nada, simplemente para acabar, pues que todos nos animemos a reflexionar cómo cambia Bitcoin cada área de conocimiento que tenemos, porque
Es curioso cómo los economistas son los que peor han entendido Bitcoin de todas las ramas. No hay probablemente un gremio que haya entendido peor Bitcoin que los economistas. Probablemente por esta visión medio paguista que tienen del dinero. Al analizar Bitcoin lo analizan como si fuese una evolución del fiat y dicen, ah, no, pues con las propiedades que tiene no va a ser un buen sustituto. Y eso es lo que les lleva a despreciarlo, a no entenderlo, a no comprender el alcance histórico que tiene una redefinición del derecho de propiedad. Entonces, al final acaban siendo, los que entienden Bitcoin acaban siendo los de todas las demás áreas, ¿no? Ingenieros, matemáticos, cualquier otra cosa que no sea economista son los que lo entienden bien, ¿no? ¿Por qué? Porque analizas un área que comprendes, cómo impacta Bitcoin ahí, y es ahí donde te enganchan todas las demás madrigueras. Entonces, yo creo que eso es lo que tenemos que hacer, ver las repercusiones que tiene en cada área de conocimiento que tenemos nosotros, una redefinición del derecho de propiedad, la incensurabilidad y la posibilidad de tener patrimonio fuera de las manos de cualquiera. Muchas gracias, Álvaro. Un aplauso a Álvaro.